Atención, este programa tiene alto contenido de spoiler. Disfrútelo bajo su propia responsabilidad. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fiebre de Dramas. Todos los domingos junto a Choi Kata estaremos comentando los mejores doramas. Hola, soy Kata. Y yo soy Milenka. Y esto es Fiebre de Dramas. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un Fiebre de Dramas. Bienvenidos. Hola. ¿Cómo han estado amigos? Esta semana yo he estado súper ocupada, así que he subido muy pocas cosas al Instagram. Habrán visto. O no habrán visto. Yo diría mejor dicho, no habrán visto en Instagram. Claro, Pero... estaba súper ocupada. Sí, esto de ser adulto ya no es divertido. Nadie nos dijo que iba a ser así. Sí, por favor, me quiero parar. O sea, me quiero bajar del tren. Yo quiero bajarme del tren de la adultez. Por favor. Eso es lo terrible. Más encima, el poco tiempo libre que tengo lo tengo que usar para ver dorama. Entonces, complicado. Es horrible. Es horrible. Ya. Hola amigos. Estábamos alargando. Nuestra triste vida, que es muy triste, por cierto. Hoy día vamos a hablar de Mouse, como lo hemos venido diciendo desde que empezó, de hecho, la transmisión de Mouse. Por lo que empezó con la Tania, porque yo lo empecé a ver literalmente hace 2 semanas. Claro, yo apenas supe que se iba a estrenar Mouse, yo dije, no, lo tengo que ver, y apenas se lanzó en Viki, me vi los primeros 2 capítulos que en ese rato ya estaban liberados, porque en ese tiempo tenía la suscripción basic, y no, me enganchó demasiado. Yo dije, este drama merece la pena por lo menos pagar la suscripción estándar, así que la pagué. Y no me arrepiento de nada, de nada, porque el drama es demasiado bueno. Tanto así que el final te deja como tan satisfecho que no hay nada que uno pueda decir, ¿sabéis qué? No me gusta esta parte. No, como que no hay peros. Está tan bien hecha. Sí, yo ni siquiera tenía pensado verlo, no, si no es por la Tania, como que no, es como, otro drama de misterio. Hemos visto hartos más encima el último tiempo, ya sea de abogados o de misterio, que estoy como en la misma con Lost School, porque Lost School está muy buena también, pero también es como de abogados, ya lo hemos visto, pero no, Mouse me sorprendió, pero totalmente. Para los que no saben de qué es lo que se trata Mouse, bueno, es una serie de 20 capítulos que se estrenó por TVN, y en este caso a Latinoamérica llegó por la plataforma Viki. Es de suspenso y acción, de una trama que ya hemos visto en Flower of Eden, que trata Exacto. de asesinos psicópatas en este caso. Y la trama es más o menos por ese estilo de Flower of Evil, pero más enfocado al tema policíaco, Mouse. Mouse está muy ligado al tema policíaco. De Es que de hecho el mismo protagonista es policía, entonces independiente de todo lo que pase o no pase, el mismo protagonista es policía, entonces está muy ligado de cerca con la policía. Claro, porque nuestro protagonista es nada más ni nada menos que Lee Sung-gi, que hace el papel de Jung Barum, que es un policía, como dice Kata, que trabaja en un pueblito que se llama Moonjin, si no me equivoco, Mujin o algo así. Muy bien parece. Espérame un segundo. No hemos recordado, o no sé si lo recordaste en el momento en el que yo me caí. Acuérdense, y esto lo avisamos la semana pasada, este es un episodio lleno de spoilers, porque no, o sea, como dijimos la semana pasada, no sabemos cuánto spoiler va a tener, pero este drama merece análisis, merece mucha, no, o sea,
como dijo la Tania la semana pasada, si decimos lo que estamos diciendo en este momento, se acaba el programa. Así que para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, Tania. Claro, sí. No lo había recordado. Gracias por recordarlo. Bueno, básicamente vamos a hacer el tema general de lo que se trata general el drama. Hay un psicópata, un asesino en serie, que la policía lo está tratando de atrapar porque ya ha matado a muchas personas y no saben quién es. Y deja evidencia, como lo hacen los psicópatas de la historia que nosotros hemos tenido en la realidad, como lo hacen ellos, de que dejan pistas como para que los encuentren y llaman la atención de la prensa, etc. Y el psicópata se llama, lo tengo anotado acá, el corta cabezas, si no me equivoco. Headhunter, sí, el cazador de cabezas. Claro, el cazador de cabezas. Y este psicópata, asesino en serie, había ya cobrado la vida de la hija de uno de los detectives, porque todo comienza la historia con el detective Baek Dun-sok, que pierde a su hija y él sabe que la tiene el cazador de cabezas, porque ya él tenía 2 hijos y ya había encontrado el cuerpo de uno y le faltaba el cuerpo de su otra hija. Entonces él se sentía tan culpable porque decía que todo era su culpa, porque él era el que estaba a cargo del caso del asesino de cabezas. Exacto, perdón. Y llega, en los primeros capítulos se ve cómo actúa el asesino de cabezas y tiene una cacería como para despejar su mente, por decirlo así, y se va detrás de una familia que eran 4, 2 niños chicos, el papá y la mamá, y se va detrás de ellos. Y obviamente los mata, sin embargo el niñito más chico queda vivo. O sea, los 2 niños quedan vivos. Claro, pero en el drama se ve que solamente uno queda vivo, el otro se ve que el mayor se ve que está vivo, pero mucho después cuando ya se ve postrado en la cama. Así que al principio se ve que solamente el niñito chico es el que está vivo y es clave porque es él el que descubre quién es el asesino de cabezas, el cazador de cabezas, que es más tarde se convierte en el detective Gon Mochi. Y él es el que mete al cazador de cabezas a la cárcel. ¿Por qué? Porque el cazador de cabezas lo único que quería era dejar una descendencia y tenía a su esposa embarazada y había escondido la cabeza dentro de los monos de nieve. Y la mujer, la esposa, había justo tomado una fotografía antes de acostarse y ahí tenía la evidencia de que los monos de nieve los había hecho él y ahí lo había ocultado y todo un giro dramático y al final, claro, ella fue la persona decisiva que entregó las pruebas porque él decía no, si yo soy inocente y lo atrapan y ahí comienza el drama con Jun Barun. Entonces primero se muestra todo lo que había pasado con el cazador de cabezas y nos da la noción de qué es lo que se va a tratar de psicópatas. ¿Por qué? Porque hay un doctor que es el doctor Lee, que es un genetista que puede encontrar, o sea, puede saber a través de los genes antes de que la mujer dé a luz si va a ser psicópata o va a ser muy inteligente, porque había un 99,9% de probabilidades que fuera un psicópata, pero sin embargo ese 1% podía indicar que también podría ser un Einstein, un niño superdotado. Claro. O sea, era con el paso de los años, o sea, si una persona salía con el gen 99% psicópata, solamente a través de los años te ibas a dar cuenta si en realidad era psicópata o tenía en realidad ese 1% que era súper genio. Claro, y el doctor Lee también es súper importante en la trama porque debido a este descubrimiento del gen se crea un conflicto en el gobierno de si aceptar o no
esta nueva ley de que permitía saber desde el nacimiento si la persona iba a ser psicópata o no, y cosa que el gobierno la rechazó. Sin embargo, una congresista que al principio uno la ve y es como que no tiene importancia en la historia, que es la Choi Yoon-chin. Esa congresista le pide al doctor Lee unos documentos donde estaban todas las personas embarazadas donde se le había hecho la prueba del gen psicópata, y se lo queda para ella para en un futuro poder utilizarlo a su favor y de que esta ley se apruebe. Entonces aquí después ya pasan los años y vemos que el niño que sobrevivió al cazador de cabezas, que a todo esto no le había dicho a nadie que él era una de las víctimas, porque a todo esto volvieron los asesinatos en series y se recuerda al cazador de cabezas. Entonces, es un drama. Está ahí todo el rato así. Todo está conectado. Entonces el detective Gomo-chi ya es súper adulto, tiene problemas con el alcohol. Vemos que el hermano por fin, se ve vivo, y ahí después cuenta de que en realidad estuvo en coma mucho tiempo y extorsionó a la esposa del cazador de cabezas para que le diera dinero para poder sustentarse y poder ayudar al hermano para que quedara vivo, y el hermano quedó con secuelas, como con la mano no la podía mover, caminaba también un poco mal y se convirtió en sacerdote. Y el Gomo-chi le tenía igual mucho rencor porque el sacerdote había perdonado al cazador de cabezas. Y aquí entra en escena el Jun Barón. Es que, perdón, policía muy tierno al principio. Sí. De un amor. Mira, perdona que te interrumpa. Lo que pasa es que sí se sabía que el padre era como una de las víctimas del Headhunter, pero nadie sabía que él con el detective eran hermanos. Entonces el cura hizo mucha, porque él estaba muy enojado porque había decidido perdonarlo. Y decía, ¿cómo es posible que lo perdoné si mató a nuestros papás, te dejó con discapacidad? ¿Cómo es posible que hagáis esto? Y claro, nadie se entera hasta tiempo después por muchas cosas que pasan. Él le va contando de a poco a las personas lo que había ocurrido finalmente, pero claro, solo se sabía que él era víctima del Headhunter, no se sabía que eran hermanos. Claro. Y se conocen el Jun Barún con el Gomo-chi porque Jun Barún sale a la calle para poder rescatar a un pajarito que estaba con el ala herida, y el Mochi casi lo atropella. Entonces ahí el Jun Barún así como, ay, pues perdón señor, perdón, así súper tierno, porque se ve que él es un policía que todo el barrio lo quiere, un barrio que está a punto de ser demolido porque ya es muy viejo. Y él ayudaba a todas las personas. A personas que se le ponían en el camino, él le ayudaba, y todos en el barrio lo querían y decían que él era un niño súper bueno, que ayudaba a todas las personas y bla, bla, bla. Y muy educado. Claro, muy educado, y se encuentra con el Mochi y ahí se conocen por primera vez. Y acá la relación más cercana que tiene el Jun Barún es con la Bonnie, que ella fue víctima de un psicópata que no era asesino en serie, pero era un psicópata que cuando chica la violó y casi la dejó muerta. Y él, y ella tenía un trauma que cuando llovía y para ir a su casa tenía que pasar por un puente y no podía pasar porque recordaba todo lo que le había pasado. Y ella estaba enamorada, claro, y ella estaba enamorada del Jun Barún, y la abuela de la Bonnie quería que ella se emparejara con el Jun Barún y siempre le hacía el gancho y todo eso. Y a Jun Barún igual le gustaba un poco, pero la veía muy chica. Entonces como que después dijeron así como, ya cuando sea mayor de edad, casémonos. Después de ver el final no puedo decir todo lo que tenemos que decir seriamente, de verdad que no puedo. Es que no puedo, porque te escucho y me da risa. Pero bueno,
Para los que Ya. no entiendan, no Antes sé de si seguir- vamos a decirlo, pero para los que si quieren, ya saben, es mucho spoiler. No sé si vamos a decir finalmente de lo que me estoy riendo yo, pero ojo, o sea, se nos van a escapar cosas, así que ojo, precaución cuando escuchen. Ya, sigue Tania. Ya. Después tenemos a otro personaje que también es clave, que es la productora o periodista, porque trabaja en un programa de televisión, que es la Choe Hon-yo. La Choe Hon, ella es la que parece detective. Parece detective porque descubre todas las piezas antes, de hecho, que el Mochi, que el, Claro. que el detective Es que, bueno, el otro principal. vos tiene el problema que es ebrio, entonces nadie ya ni siquiera se lo están tomando en serio. De hecho, Claro. ella resuelve muchos crímenes, o sea, siempre está con él, por lo menos al inicio, siempre estaban como juntos, ella siempre se acercaba a él, porque como ella era reportera de este programa, entonces siempre necesitaba como tener casos, pues, entonces siempre estaba con él, siempre le pedía los casos a él, y todo como bien cercano a él, si de hecho empieza como a surgir una especie de intento de relación entre ellos. Claro, que al final el Mochi después decide no seguir con la relación, no declarársele a ella para poder protegerla por diversas cosas que están sucediendo. Y ella es un papel súper importante porque ella de hecho se empareja con el hijo del cazador de cabezas, que es el Yonan. Pero nadie El- sabe qué es él. Claro, el Yonan es un doctor súper bueno, súper prestigioso dentro Y súper claro, del hospital donde trabaja. Y ellos dos tienen una relación. Sin embargo, por cosas que pasan, ella empieza a sospechar de él. Y como que le tiende una especie de trampa para que confiese, por decirlo así. Y él se le vincula, después se sabe que es hijo del cazador de cabezas, que es el Han Seo-yun. Claro. Y de hecho, bueno, nadie sabía porque la mamá o la esposa del Headhunter se cambia el apellido. O quizás Claro. usa su apellido de soltera, desconozco esa parte, pero se cambia el apellido y al hijo cuando lo tiene le pone el apellido de ella, o por lo menos no le pone el apellido de él, entonces para desvincularse totalmente de él. Claro, y lo más bacán de todo esto es que todos estos personajes que he nombrado al principio, todos se conocen desde que son chicos. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver cómo todas estas vidas están conectadas. Que el Yonan, el doctor, fue al mismo colegio que el John Barun. De hecho, el John Barun quería ser como este chico, el Yonan, que era más chico que él. Y de hecho acá habían cosas que no me calzaban, y después al final fue como, por eso era. ¿Por qué? Porque cuando, acá todo esto va a ser spoiler, cuando la mamá... ¡Prepárense! El doctor Lee, que dije al principio que era el genetista, le había hecho la prueba para ver si eran psicópatas a varias mamás embarazadas. Espera, Caro. Embarazadas. Caro, es que ella se acaba de unir. Caro, si te vas a quedar, hay mucho spoiler de Mouse. Advertencia, estaba advertida, ya no... Por si acaso, ya, sigue. hay que advertirle a todos. Esto es mucho spoiler, señor. Voy a dejar un mensaje, o sea, un comentario fijado. Ya, amigos, ya. Entonces, ¿qué habéis dicho? ¿En qué habéis quedado? Que habían dos mamás que estaban embarazadas, que son la clave. Hay dos mamás que estaban embarazadas, las dos se hicieron el test de genética y claramente las dos sale que su hijo tiene el gen del 99% psicópata. Entonces, ya, sigue, porque no sé, en realidad no sé qué queréis decir, solo estoy avanzando. Ya. Habían dos mamás.
uno era la mamá del John Barum y la otra es la mamá del Jonan. Ya, el John Barum es el policía y el Jonan es el doctor. La mamá del John Barum tenía un embarazo mucho más avanzado que el del Jonan. Tenía muchos más meses, o sea, el John Barum nació primero y el Jonan nació después. Entonces después, cuando va pasando el tiempo, no me calzaba por qué el John Barum era mucho mayor que el otro, pero tenían las mamás distintas. No me calzaba esa parte. Entonces, eso después se explica al final. ¿Por qué? Porque las madres se cambiaron a los hijos. ¿Por qué? Porque había una mujer que ya había tenido a su hijo, el hijo habrá tenido como unos 10 años y la mata. Y ellas dos, que la mamá del Jonan, que era enfermera, estaba a cargo de este niño y de esta mujer, y vio como el niño mató a su mamá, y la mamá del John Barum, que es la esposa del cazador de cabezas, ella vio cómo la mujer cayó y murió al frente de ella. Entonces estas dos mamás, literal. Y entonces estas dos madres deciden cambiarse las guaguas para que después, en el caso de que vieran que sus hijos iban a ser psicópatas, los pudieran matar y no sintieran ningún remordimiento. Esa es nuestra teoría, porque en realidad... ¿Cómo? Que no se explica bien. Claro, no, ni siquiera como que te lo... Eso yo creo que es el único cabo que dejaron suelto ahí, sin atar. Porque de hecho yo tuve que llegar a esa conclusión cuando la Tania lo vio, porque la Tania lo vio creo que el viernes o el jueves. Cuando ella lo vio también me preguntó y yo le dije, pucha, yo creo esto y tiene mucho sentido, porque ¿quién sería capaz de matar a su propio hijo? Entonces tiene sentido, pero bueno, claro, porque... la Caro también es eso. Sí. Entonces, como lo que más sentido tiene. Porque fue lo único en lo que no abordaron, porque de hecho siempre se decía de que se habían cambiado las guaguas, pero no, y se decían una a la otra, hay que matarlo cuando veamos que son psicópatas, pero no decían nada más. El que en Facebook dice, ese niño era el asesino del nudo. ¿De qué ludo? ¿Te acordáis que había un gallo que como que siempre amarraba a las personas cuando las mataba y había un nudo en específico que hacía? Que creo que era... Sí. Doctor creo que se llamaba. Ese niño era ese, güey. Que creo, a ver si es que el Kelo o la Caro, alguno de los dos me corrige, creo que ese güey fue el que atacó a la... No, después ellos abrieron el caso y se dieron cuenta de que era el mismo asesino de Cazador de Cabezas, pero los nudos lo hacía la reportera cuando era chica. No sé, bueno, ya me enredé. Empezamos a hacer el programa y ya me enredé, güey. Qué terrible. Es que este drama es muy bueno, pero tiene esta cuestión de que te deja hasta el último capítulo, te deja así como... Claro, porque ya al principio habían escenas donde el tema de las madres. Se suponía que la mamá del John Barum, lo que nosotros vemos ahí en el drama, era la mamá del Jonan. Pero en una escena se ve como la verdadera mamá del John Barum lo intenta matar. Y uno dice, pero que ¿por qué está la señora ahí si ella no es la mamá? Y como que uno empieza a craneárselas de por qué está ahí. Y claro, al final se descubre de que en realidad ambas mamás como que vigilaban al otro hijo. Se vigilaban entre sí. El que lo dice, él era uno de los 3 expedientes de los que se estaban evaluando. Mira, hay algo que también quiero decir aprovechando el comentario del Kelo. Este drama hay que prestarle demasiada atención porque es un enredo total, o sea, tiene un montón de nombres. Era el último capítulo y yo seguía hablaban de una persona y yo seguía sin saber que era esa persona hasta que lo relacionaban a algo. Entonces también hay que tener cuidado cuando lo vean. Claro. Hay muchos casos que se hablan en el drama que son cerrados y que después a la mitad del drama son reabiertos de nuevo porque tienen algo que ver con el caso en el que están evaluando en ese momento.
Entonces lo que yo le decía a la Cata, que claro, había algunos casos de los nudos donde se decía de que había un nudo que estaba muy bien hecho, que era el nudo de pescador, y había otro nudo que estaba como que si fuese niño chico. Y era porque la reportera, la Choe, ella era la que hacía esos tipos de nudos imitando al cazador de cabezas, y que además ella era la hija del primer detective del que hablé al principio, pero ella nunca le dijo que ella era su hija, vivió toda su vida en el anonimato, y el padre, el detective con el que comenzó toda la historia, creía que ella estaba muerta. Y de hecho encuentran un cuerpo creyendo de que era ella, pero en realidad no. Nunca fue ella. No, si es completa. A uno le explota la cabeza con todo lo que sucede en el drama. Es mucha información, son hartos capítulos, son hartos casos y son hartos nombres. Pero de que vale la pena este drama, vale totalmente la pena. O sea, de verdad es muy bueno, y hasta el último capítulo te resuelven cosas. O sea, me acuerdo que vimos el 19 y era como, pero ¿qué más falta? O sea, ¿qué más va a faltar para que esta cuestión se aclare? Y te llega el capítulo 20 y te siguen aclarando cuestiones. O sea, no, es increíble. Y había muchas cosas que uno decía, pero ¿por qué pasa eso si se está volviendo loco el protagonista? ¿Es un sueño? Y no, y todo estaba bajo la orden de una organización llamada Oz, como el mago de Oz, que quería tener un mundo así súper happy, donde no hubiese utópico, maldad y todo esto. Utópico. Claro, un mundo utópico. De hecho, hablaban mucho de esta palabra, la utopía. Sí, de Oz, porque después descubren más adelante que la organización se llamaba Oz debido a unos tatuajes. Ya, y esta organización estuvo siempre detrás de toda estos casos, y eran los únicos que sabían quién era el Yun Barun y quién era el Yonan. Eran los únicos, y ellos eran los que limpiaban la escena de todo lo que pasaba. Era acuático. De verdad que hay súper impactado cuando te das cuenta, porque los hueones sabían todo. Sabían o sea, de partida los tenían súper vigilados. De hecho, en una parte cuando muestran escenas de cuando eran chicos, como que el Young Barun ve al Johan y dice, oye, él es súper perfecto, él lo sabe todo, pero en realidad él no se da cuenta de que lo están siguiendo, es como el único defecto que tiene, una cuestión como así. Entonces, y más encima después, como que no me acuerdo qué dicen, y en realidad el Johan sí se daba cuenta que lo seguían. Más encima inculpan al Barun de una cuestión que pasa cuando él es chico y nunca la hizo él, la cometió Oz. O sea, de verdad es tremendo. Como dice la Tania, limpian las escenas de los crímenes, y lo que dice Johan al final, cuando antes de morir, entre comillas, son ratas de laboratorio. O sea, de verdad era una cuestión macabra. Se llama Mouse por eso. Se llama Mouse porque el cazador de cabezas era un prestigioso cirujano, y él quería pasar a la historia por haber hecho un trasplante de cerebro, y por eso él mataba a sus víctimas y les sacaba la cabeza, porque él tenía que experimentar con personas vivas en ensayo y error en un hospital alejado de la gente que nadie conocía, oculto, y él experimentaba con humanos, pero al principio experimentaba con ratas. Entonces, cuando vio que su experimento con ratas resultó, empezó a experimentar con humanos. Y por eso se llama Mouse. Que de hecho ningún ratón fue dañado, porque todo fue ahí. Sí, me encantó que pusieran ese detalle, fue súper lindo y fue súper importante también, o sea, de verdad, era como, porque a mí me daba como también nervios, y creo que todos los animales, incluido el gatito de Barun, creo que también todo fue así, porque sabes que sí. El gatito de Barun, esa weá como ahí me mató, yo como que de verdad casi que no podía seguir viendo el drama, porque esa cuestión me dolió, porque bueno, los que saben, yo tengo 2 gatos, más los 2 de mi mamá que también son como míos, entonces
me dolió mucho esa cuestión, de verdad que me dolió. Sí, no, es una escena súper fuerte. Yo no me imaginé que iba a pasar eso. Yo decía, no, por favor, no. Y lo que dice la Caro de que los giros de la trama, es que los giros de la trama, yo como los empecé a ver antes que la Cata, yo le dije, es que de verdad no puedo creer. De hecho, después cuando se descubre la verdad, yo necesitaba otro giro en la trama para que me dijeran que eso no era real. ¡Y sí lo era! Sí lo era, y era como, no, por la chuta, no quiero. Pero eso, como dice la Caro, también a mí fue lo que más me gustó, porque de verdad te dejaba atenta, te dejaba pendiente todo. Bueno, en mi caso yo lo vi las últimas 2 semanas. Bueno, esta semana estuve viendo Mr. Queen. Las 2 semanas anteriores estuve viendo Mouse y también era una hueá desesperante, porque como les he dicho en otros capítulos, yo me quedo dormida temprano y me veo más o menos un capítulo por lo menos del dorama que estoy viendo para los capítulos, no los en emisión, me veo como uno diario más o menos. Y era terrible porque era como, tengo sueño, pero necesito seguir viendo. Y era como que me aguantaba por último para terminar el capítulo, como que me sentaba, buscaba la forma de seguir viéndola por último para terminar el capítulo. Por último, es que porque ya no aguantaba el sueño. Lo más genial de este drama es que al principio las cosas son muy evidentes y uno, de hecho yo al principio como que me aburría y decía, ya, pero si es obvio que el asesino es ese. Pero si es obvio que le va a pasar esto. Habían cosas muy obvias, pero después, no giro dramático, y nada de eso obvio era real. Entonces yo quedaba así, como la payasa que soy, quedaba así como pálida, y es como, me estáis hueveando que en realidad no era eso. Hay una sola cosa que yo supe desde antes de empezar a ver este drama, y era que Barum era psicópata. ¿Por qué? Porque en un momento del drama, de la emisión, cambiaron el póster principal, porque al principio era como el John Barum con el uniforme de policito, y después cambiaron el póster y era como el Barum pero con una ropa negra. Y alguien pone en Facebook, como me mamo casi todos los dramas con spoiler, en una parte alguien dice, ¿vieron el giro de la trama que se viene? Y pusieron ese póster y pusieron así como, espero que realmente él no sea psicópata. Y fue como, maldita sea. O sea, yo con eso dije, ya me spoileé todo. Pero no, o sea, no me spoileé. Eso no fue nada a comparación con todo el drama. Nada, es que la manera en que la trama nos dice que John Barum es el psicópata y es el malo de toda la historia que nos están contando, es súper cuática porque lo esconden tan bien. O sea, el weón es muy inteligente, él esconde tan bien todo lo que hace, que uno cree que nunca fue él y uno duda y es como, no, ¿cómo va a ser él si él estaba en tal situación? Justo ese día no puede haber estado en 2 situaciones distintas, pero el drama te muestra las situaciones, obviamente no te las muestra en tiempo real. Eso es lo otro, de que te muestra situaciones pero no en tiempo real, entonces uno se confunde, uno cree que está viendo el presente cuando en realidad está viendo el pasado. Y por eso digo que está muy bien hecha, porque te confunde mucho la psiqui. Exacto, no, y además me acuerdo de cuando le cambian el cerebro a Barum y uno... Bueno, él cree y nosotros creemos, porque ojo, él había perdido la memoria. Cuando le cambian el cerebro y despierta, él tiene pérdida de memoria que va recuperando de a poco. Pero él lo recuerda a su infancia y hay hechos que tiene muy borrados. O sea, él nunca recupera, hasta cierto punto claramente, él nunca recupera el 100% de la memoria. Entonces me acuerdo de cuando le cambian el cerebro y empieza a tener los ataques psicópatas, nosotros pensando que era el Joan, porque le cambian el cerebro, no sé si lo dijimos, porque finalmente el cerebro que le ponen es el de él. No hay nadie que se pueda, no, nadie, todos lo vieron ya. Así que los que están viendo en Spotify, escuchando después en formato podcast, se van a tener que aguantar ese spoiler. Y claro, yo me acuerdo que al principio decía, pobre Barum, es una víctima súper terrible de la circunstancia, pero ¿cómo le...? ¡No! O sea, nunca fue eso.
Yo creo que esa fue la mejor parte. Hasta el capítulo como 15, 16, uno diciendo, pucha, pobrecito, el cerebro del Johan lo está consumiendo, se está volviendo algo que no quiere ser. Me río para no llorar, básicamente. Me río solamente para no llorar. En Facebook dice Hancock era quien era el boxeador. Kelo, no me acuerdo quién era el caso de Hancock. Parece no sé que si era era el caso del boxeador o el del violador de la Bonnie. Y el No, Jonan, parece que el más sufrió. Acá el que más sufrió fue el Jonan, porque toda su vida creyeron que era el hijo del cazador de cabezas cuando en realidad nunca lo fue, y él nunca fue psicópata, y fue el que más sufrió. A mí me dio demasiada pena. Demasiada pena su vida, porque más murió a manos de verdadero psicópata. No, y murió sin poder limpiar su nombre tampoco. O sea, Sí, después de 1 año, casi 2 años de que el niño era Hancock. El de la máscara. No me acuerdo. ¡Ah! Sí, el que secuestran. El que la mamá va a la tele. Ese. Sí. De hecho, ese fue el momento en que yo no sabía, o sea, en el que yo dije, no puede ser el John Barun. Porque, claro, era muy evidente que era el John Barun al principio, pero después, o sea, te muestran que es el John Barun y tú decís, no, ya, el John Barun fue el que lo mató, pero después como que te muestran escenas que no están en tiempo real y ahí el director te dice, no, si no es John Barun, quédate tranquila. Y después ya al final se muestra de que en realidad sí era el John Barun, po. Y es como ¡ah! ¡Mi cabeza! Ay, sí, de verdad, pero todos estos enredos que nosotros estamos diciendo, todas estas furias que nos da, todo eso lo decimos porque, claro, uno a veces podría decirlo, no, es que esta wea es mala, pero no, a nosotros nos causa gracia porque es muy bueno, o sea, de verdad no te mete un engaño, te mete una trama, te mete unos giros espectaculares, muy buenas actuaciones, un buen CGI. Y es peor porque uno que lo vio en emisión tenía que esperar hasta el día miércoles, creo que se lanzaba, o sábado, no me acuerdo, pero tenía que esperar una semana para poder ver qué es lo que había pasado. Yo, que lo vi en emisión, yo sufrí mucho. Yo iba al día con Mouse y yo sufrí mucho. De hecho, hubo un momento en que me puse a ver Mr. Queen solamente para que avanzara la trama y poder ver 2, 3 capítulos de una, porque no podía aguantar la desesperación de no saber. De hecho, fue muy chistoso. Yo no lo vi en emisión, por tiempo, claramente, y por sueño. Y fue muy chistoso porque yo terminé el día miércoles, creo que fue el día miércoles, fui yo la que vi primero el último capítulo. Entonces voy y le digo a la Tania, no me importa que tú ya lo hayáis visto en emisión, no me importa nada, yo vi el último capítulo antes que tú. Estaba así de orgullosa. Fue muy chata la Cata. No me importa nada. Yo vi el primero, el último capítulo, no me importa nada. Porque claro, yo empecé a ver Mouse en emisión y iba súper adelantada que la Cata, y yo estaba esperando que se transmitiera el último capítulo en Viki para poder verla con subtítulos decentes, pero al final nunca se transmitió en Viki el día que yo esperaba. O sea, se transmitió sí, pero con subtítulo en español no, y en inglés el drama es tan complicado que no me lo quise ver en inglés. Imagínate recordar todos estos nombres. Sí, no, y aparte que el lenguaje que utilizan es muy técnico, entonces ya se me dificultaba. Entonces dije, voy a esperar en español, y lo dejé pasar, y la Cata lo vio primero. Y yo le dije, ya, no me contéis nada porque yo lo voy a ver el sábado. Bueno, en realidad no le dije no me contéis nada, sino que yo le dije, lo voy a ver el sábado. Y la Cata lo terminó de ver súper emocionada, lo terminé de ver antes que tú, y así como, Cata, yo terminé de ver Mr. Queen. Me terminó un drama completo. Sí. No, llegué a pensar que estaba ahí sin pega. Que cuando tú tenés mucho tiempo es porque o sea, cuando estáis sin pega te ponís a ver todo. Entonces dije, claro, pero no estaba sin pega, sino que estaba sin clases. Ya. Sí, porque yo me preocupé, porque yo me preocupo por mi gente.
Hace hora. Ah, chucha, ya. Rayos, ya. Entonces, ya, a ver, ¿qué más les podemos contar que se nos haya pasado? Bueno, es un drama, hay que verlo con mucha precaución, o sea, es un drama súper violento. Si bien yo lo vi en Dramas Go y desconozco si el drama en general era así o solamente era la plataforma donde lo vi, pero yo creo que el drama en general era así. Como se hablaba de tanto asesinato, te tapaban todas las imágenes, eso lo encontré súper genial. O sea, no te mostraban nada explícito, a diferencia de otros dramas que ni siquiera a veces prefieren no mostrar imágenes o muestran, pero no, aquí te censuraban todo. Bueno, quizás las imágenes ni siquiera eran reales, pero te censuraban todo y bueno, si bien el doblaje al español no lo mostraban como tal, sí te explicaban muchas terminologías de lo que es el ámbito policial, claramente. Lamentablemente no las traducían al español, por lo menos los subtítulos, pero por lo menos encontré genial ese hecho de que por último te trataban de explicar ese tipo de cosas. ¿Qué más? Eso, ese fue mi pequeño alargue, que estaba mencionando cosas como que censuraban las imágenes muy violentas. O sea, las fotografías las censuraban porque cuando el cabro chico tiró a la mamá de un tercer piso, bueno, esa weá no tienen que la mostrar. Las armas también las armas también. Sí, lo encontré súper bueno. Censuraban lo que era la punta del arma que era filosa, eso también lo censuraban. Sí, lo encontré súper genial. Yo encontré que esa cuestión era súper respetuosa, independiente. Ojo, este drama está para mayores de 19. Sí, porque era X-rated. Sí, y aún así, pese a esa calificación, encontré genial que censuraran todo ese tipo de cosas. O sea, las imágenes, las fotografías fuertes censuraban, las armas, como dijo la Tania. O sea, de verdad, es un drama súper respetuoso en general para la gente. En general. Claro. El que lo dice que los principales tuvieron encuentros de pequeños con el asesino. Claro, lo que yo decía al principio de que todos los personajes que yo nombré al principio estaban conectados de una u otra forma en su infancia. De hecho, habían personajes que no nombré, pero que igual son importantes. Uno es el detective Chin Sang, que era el hijo de un político que se estaba postulando a candidato presidencial, que me dio demasiada pena. Este es el actor, es el que trabajó en Hotel del Luna como recepcionista. Ya, acá en este drama, de hecho él es un rapero súper conocido que se llama P.O. En este drama trabajó como detective y trabajaba de la mano del Mochi. De hecho el Mochi le decía el salvavidas. Y él era muy amigo del Mochi y también del Yumbaru, y entre los tres resolvían los casos y eran súper secos. Y él se enamoró de la hija de un caballero que era mudo, que lo acusaron de haber sido un asesino en serie. Y esa parte igual me dio mucha pena. Por lo menos a él lo pudieron salvar, pero el otro, cuando caché lo que me pasó, fue como... Sí. Lo bueno es que este drama no solamente se centra en el Jonan y en el Jumbarun, que son los asesinos en serie junto con el cazador de cabezas, sino que también se centra en otros casos de otros asesinos en serie, que son como 3. Uno era el tipo que de los nudos, ahora me acordé, el tipo de los nudos, que era el que habían metido a la cárcel por el caballero que era mudo. Sí. El tipo que había violado a la Bonnie, y había otro, no me acuerdo cuál era, pero eran como 3. Está claro, el que atacó a la Bonji, el que mató supuestamente o sea, el que inculparon falsamente, y no me acuerdo.
El Headhunter, po. ¿O no? No. Había El otro nudo más. era el hijo del ex policía. Sí. No era policía, pero sí. Ah, el que era el hijo de otro weón que mataron, Ay, es que ese caso no lo caché muy bien, pero era el hijo de un weón que se inculpó él. No, ya no me acuerdo, es que hay tantos casos que Es que después que los ese cierran, caso fue... los van a reabrir. Sí, ese caso fue como muy poco hablado, de hecho creo que lo hablaron en un solo capítulo, y era hijo de un weón que estaban como en una foto, que todos creían que era él, y de hecho el amigo fue a matarlo a él porque el loco mató a su hija. Él lo fue a matar al hospital y después se descubrieron que era el hijo del problema, que fue un gallo que estaba arreglándole la ventana a una tipa y que la tipa y le hizo vomitar al perro. Sí, me acuerdo. Sí, en realidad había... Sí. Ese era el del nudo, sí, toda la razón. Dice, la hermana del boxeador, si no me equivoco, es la chica que estaba con la pequeña que hizo Sherlock. ¿Sherlock es un drama? Sí, no lo he visto. Ya. Así que ya, pero es que todo está súper conectado. De hecho, acá hay mucha venganza de por medio porque uno de los motivos por el cual el Jun Barún asesina a todas estas personas fue por venganza también. Pero no por venganza, después el Dr. Lee lo explica que en realidad no es por venganza por algo emocional, sino que es porque el orgullo. Su presa. El orgullo, claro. Así que hay muchos detalles que en realidad podríamos estar horas y horas, pero yo tendría que ver el drama de nuevo como para poder acordarme de todos los detalles. Lo único que les puedo decir es que hay tanto nombre que se parecen, malditos coreanos. Sí, es que yo de hecho, si hubiese sabido que era ese nivel el drama, yo realmente hubiese anotado desde un inicio los nombres. Porque cuando la Tania me comentó ese detalle, que fue ella ya iba avanzada, pues entonces yo ya llevaba como una semana viendo, entonces realmente si me hubiera dado cuenta de ese detalle, o me hubieran dicho desde que empecé a verlo, realmente hubiese anotado los nombres, porque era el capítulo 20 y te decían, ya, y el no sé cuánto estuvo en esta cuestión, y después el no sé cuánto estuvo en esta cuestión con el no sé cuánto, y era como que si no mencionaban, de hecho hasta el nombre del Headhunter se me olvidaba, y lo mencionaban, y lo cual que más mencionaron durante el drama, lo mencionaban y no me acordaba que era él, porque eran tantos los nombres que metían, que se te olvidaban ese tipo de cosas. Claro, y después yo al final ya me aburrí de decir, ay, ¿este quién era? Ah, parece que este era el que salió, no sé, en 2 capítulos más atrás, y me aburrí, y yo le dije a la Cata, como, Cata, ¿sabéis qué más? Me aburrí de saber quiénes son los tipos, voy a esperar el desenlace final como para cachar la cuestión. Ah, claro, eso lo explicamos al principio. De que la pareja del Yonan, que era la productora Choe, ella cuando chica, ella es la hija del detective que nombramos al principio. Ella cuando chica fue raptada por el cazador de cabezas y la tenía como rehén para que le trajera más presas. Entonces ella le hizo creer a una de las niñas que su papá había tenido un accidente y la llevó hasta el lugar del accidente, y esa niña era hermana del boxeador que más adelante lo mata el Jun Barún. Sí, lo que pasa es que eso lo dijimos solo por Instagram, porque tenía caído el Facebook y el que no nos ve por Facebook. Eso lo dijimos por Instagram. Y ella era la que sabía, la productora Cho, ella era la que sabía todo, y obviamente no le decía a nadie porque quería ella misma meter al verdadero culpable a la cárcel. Y claro, ella es la que después al final dice, yo en realidad la maté, fui culpable porque estaba bajo las órdenes del cazador de cabezas, y la mete en presa.
Poquito tiempo, sí, tampoco ella tenía, o sea, no podía hacer nada. De hecho, yo no estoy 100% segura, o sea, sí, ella admite ser como asesina, pero yo creo más que la metieron a la cárcel porque ella conocía todo y no dijo nada hasta el final. Yo creo que, porque de hecho, ojo, nunca explican por qué la meten a la cárcel, solo la meten a la cárcel. Claro, porque ella confiesa y dice, yo la maté, pero yo creo que más la metieron a la cárcel por eso que por el hecho de como haberla matado. Claro, o sea, pero parece que no, la chica que llevó la productora cuando era niña no era la hermana del boxeador, parece que era la polola, aunque bueno, es que ahí se me confunden porque había un detective que trabajaba con Oz, que era un detective que todos decían, pero la información está saliendo desde adentro. Porque había información que se escapaba y que salía a los medios y no sabían cómo chucha pasaba eso. Y todos decían que era un informante desde adentro. Y era un detective. Y a ese detective había perdido la hermana. La habían matado un psicópata. Entonces, por eso él ayudaba a Oz, para que no le pasara lo mismo que le pasó a él a otra persona. Pero no sé si era la hermana o era la polola. Parece que era la polola. No me acuerdo, pero... No, tampoco. Hay un universo que tendría que ver de nuevo como para cachar bien las relaciones. Ese es el problema de que tenga tanto nombre y tanta situación, porque te enreda bastante, especialmente cuando los nombres, por ejemplo, si te pusieran, no sé, la Carolina, la Tania, el Kelo, ¿cachai? Si te pusieran nombres así de distintos, sería mucho más fácil ir reconociéndolos, pero claro, como es un idioma distinto para nosotros ya, además que hay muchos nombres similares, entonces se te confunde todo. Yo creo que por ahí va la cosa, así como digo, si fuera un nombre que son normales para nosotros no habría problema, porque al fin y al cabo, cada una de las escenas, cada uno de los asesinatos, cada uno de los psicópatas, cada uno de los nombres que mencionan son importantes y es necesario que los mencionen, pero a nosotros se nos confunden solo por eso, porque para nosotros es un idioma más distinto. Claro. Sí, porque algo bueno que pasa también en este drama es de que todo en el drama del principio a fin es importante y está conectado y no se olvida. No es como que ya los primeros 3 capítulos hablamos de este asesinato y después nos olvidamos de él. Los segundos 3 capítulos hablamos de este asesinato, ya se solucionó, nos olvidamos de él y nunca más hablamos. No. Entonces por eso igual nos confundimos nosotros, porque yo le decía a la Cata, si estáis en esta parte ya cerraron los capítulos, pero 2 capítulos más allá, te jodiste, los van a volver a reabrir. Exacto. Porque todo está conectado. Sí, entonces es complejo, o sea, si lo van a mirar, yo diría que lo vean con una libretita a mano y, o sea, tengan esta consideración en cuenta, porque no es necesaria toda la información. Entonces, como decía yo delante, de repente dicen, no, el no sé cuánto estaba con la no sé cuánto y justo en ese momento, y claro, uno dice, pero ¿cuál era ese? ¿De dónde era? ¿De qué asesinato era? ¿De qué época era? Y uno queda así como que yo iba sacando esas conclusiones. Una, o no los sacaba, o simplemente no los sacaba, o dos, las sacaba porque hablaban del caso y ahí me acordaba, este weón era tal. Ahí recién, porque por ejemplo, cuando decían el nombre del Headhunter, que creo que era Hanzo, algo así, no me acuerdo, ni siquiera me acuerdo cuál era el nombre, según. Pero cuando decían el nombre, no lo reconocía hasta que decían algo relacionado al Headhunter y era como, de veras, que ese es el nombre del loco. ¿Hanzo-Yon? Sí, el Hanzo-Yon. Sí, a mí un rato yo decía, pero ¿por qué hablan tanto de ese loco? ¿Quién es ese loco? Y después, el Hunter. Sí. El que más hablan finalmente. Y claro, ¿por qué pasa eso? Porque, bueno, en el caso de él yo creo que es una cuestión porque de repente era el Headhunter y de repente era el Hanzo-Yon. Entonces también estaba más encima esa confusión. Pero claro, pues era el que más te nombraban. Entonces era chistoso confundirse incluso con el nombre que más te mencionaban en toda la historia. Y solo porque te metían 20 nombres entre medio. Claro. Pero el final a mí me dejó demasiado
demasiado contenta, o sea, Conforme. obviamente yo hubiese preferido de que no hubiese tenido ese final, pero por un tema de que era Lee Seung-gi y es como que le den un final no sé, bonito, solo por ser los Lee Seung-gi, solo por amarlo, pero al final estaba muy bien hecho y era lo que tenía que pasar. Claro, o sea, finalmente no podía pasar, o sea, para tener un final feliz de alguna forma era lo que tenía que pasar. O sea, no podía ser de otra forma, o pasaba lo que pasó o estaba de por vida encarcelado, pero no podía ser otra opción si queríamos un final feliz después de toda la mierda que vimos. No, cómo iban a darle un final triste, era terrible. Hubiese sido una pérdida de tiempo para el director lanzarnos un final feliz, todos vivieron felices para siempre, y de que se casara con la Bonnie hubiese quedado como mal, o sea, nada que ver. No tenía sentido tampoco. Claro. Está bien, está súper bien hecho, hasta el final está bien hecho, independiente que no nos guste que Lee Seung-gi esté pero era lo que tenía que pasar finalmente. O sea, está bien, está súper bien finalizado y desarrollado también. Pero igual me gustó caleta de que él, a pesar de haber sido un psicópata, gracias al cerebro de la persona con la que él siempre quiso ser, que era el Jonan, pudo entender de que lo que hizo estuvo mal, y sufrió caleta al darse cuenta de los sentimientos que no tenía, porque era un psicópata y los psicópatas no tienen sentimientos. Entonces igual al final él tuvo como su arrepentimiento, por decirlo así, su sufrimiento, o sea, como su castigo más que nada, porque su castigo fue sentir. Fue sentir, tener sentimientos, llorar y arrepentirse. Ese fue su castigo en realidad. Exacto. No, y bueno, lamentablemente a él le detonaron la psicopatía. O sea, si él no hubiese tenido la detonación de la psicopatía, probablemente él hubiese sido un weón sin sentimientos, sin empatía, y hubiese quizás vivido así toda su vida. No necesariamente siendo realmente un psicópata, simplemente como una persona sin sentimentalismo y ni empatía. Pero a él le detonaron la psicopatía. O sea, ni siquiera fue que él quería. Sí, hacía cosas raras, la weá del conejo cuando era chico. O sea, él hacía cosas raras. Y cuando también llevó al cabro chico al hoyo, al hermano. O sea, él hacía cosas raras, pero... porque era psicópata, o sea, claramente. Claro. Pero no el asesinato no se lo activaron, y eso también es triste, porque él ni siquiera quería ser asesino. Y él mismo en un momento, cuando se reconcilia con su yo niño, el mismo niño también, así como que él iba a la iglesia y él decía: yo no quiero ser un monstruo, soy un monstruo y no quiero serlo. O sea, él no quería ser así, y a él más encima se lo activaron. O sea, ni siquiera fue como que, ya, por último, él quiso ser psicópata, él quiso dedicarse a matar. No, él ni siquiera quería, y eso es lo más triste. Sí. Si aquí el verdadero malo de la película es la organización Oz. Ese es el verdadero malo de la película acá. Más encima, al Dr. Lee también le como que le detonaron esa cuestión de ya, dediquémonos a esto, porque es como, oye, pero piensa en tu hermana, o sea, ¿cómo no vayas a hacer esto? Porque él tampoco quería hacer, porque él creo que era de Oz al inicio, o trabajaba con ellos, algo así, creo. Por lo menos con la Gaia trabajaba. O sea, cuando le dio los documentos de las mamás embarazadas, se los dio. Claro, se los dio al principio, y después cuando él descubrió lo que estaba haciendo esta congresista o político, no sé qué lo que era, él le dijo que parara. Y ahí él se separó de ella. Claro, pero él también fue víctima. Dentro como de la organización. Pero él también fue víctima, o sea, para que él hiciera eso, no le dijeron así como, oye, coopera con la ciencia. No, es como, piensa en tu hermana. Que la mataba, la mató. No fue de la organización Oz, sino que cuando él supo de que había una organización que se llamaba Oz y que estaba haciendo todo eso, ahí se enfrentó a la tipa y le dice así como, oye, para. Exacto. Entonces,
terrible, o sea, ni siquiera el Young Barum como tal era malo, o sea, sí hizo, fue horrible lo que hizo, pero no fue culpa de él. Eso Claro. es lo terrible, eso es lo terrible, eso es lo terrible, que no fue culpa de él Bueno, tampoco. al principio todas las pistas te llevan a que el Jonan, el doctor, es el culpable porque tiene ropa ensangrentada, tiene un sótano donde tiene todas las fotos de las víctimas de John Barum. Entonces todo hace creer de que él es el cazador de cabeza, o sea, que él es el hijo del cazador de cabeza y que es el asesino. Y hasta Y que de hecho- el cazador de cabezas cree que él es el hijo, po. Sí, no, y de hecho, o sea, se enteran todos, él hasta en la última hora de vida, él recién ahí se entera que él no era hijo de él, po, pero él todavía la vida también estuvo creyéndolo. No, él lo supo, Sí, po. él lo supo desde antes. El cazador de cabezas supo de que no era su hijo porque cuando el doctor, el Jonan, lo fue a visitar, el cazador de cabezas le mira los ojos y ve que tiene mucho sentimiento y mucho remordimiento en los ojos. Ah, no, Entonces, él sí. pero decía ya, qué raro, pero es mi hijo. Pero después cuando ve a John Barum, la primera vez que entra a la cárcel y lo ve a los ojos, ahí se da cuenta de que John Barum es el verdadero hijo, pero no tampoco está seguro. Hasta que después al final le dicen, la Sí. mina le dicen que habían intercambiado. El John Barum creo que le dice que sus mamás habían cambiado las guaguas y ahí él confirma, el cazador de cabezas, de que el John Barum era hijo. Pero él ya sabía desde antes, tenía la Sí, corazonada de que no era el hijo. no, sí, él sí. A lo que yo me refería es que el Johan, hasta como un rato antes de morir, él recién ahí se entera Sí. que él no era hijo de... Sí, pues entonces él Sí. también vivió con ese como sufrimiento y de, pucha, soy el hijo de este tipo y tampoco alcanzó a limpiar su nombre porque fallece antes de, entonces... Pero él se enteró un poquito antes nomás de morir que él no era realmente el hijo de... Igual lo que me dejó en shock fue cuando la detective Choi va a abortar, porque hubo como 2 capítulos sí. donde se muestra a la detective Choi en la clínica que va a abortar, después como que desaparece un poco y fue como ya abortó, y después desde un momento a otro aparece con un cabro chico y es como no abortó nada, y es como... Sí, pero bien valiente porque finalmente tener el hijo de un psicópata supuestamente, y creo que en ese momento ya no sé si no se estaban haciendo los test o nunca o no se lo decidió hacer nomás, pero claro, pues elegir tener al hijo de un pseudo psicópata y con lo que estaba sufriendo también era complicado. Oye, el que lo dice, y tiene toda la razón, porque esto lo explican al final, de que el Jonan sabe que es hijo del Headhunter cuando era chico. Acuérdate que él mismo salvó a su hermana que tenía un síndrome que parecía grabadora. No sé si era autismo, no sé, pero ella escuchaba y repetía todo lo que escuchaba. Acuérdate, él fue el que la salvó de cuando el John Barum lo tratan de matar. No sé si te acordáis de eso. No, sí me acuerdo, pero es que no, ese era, o sea, sí, él era el hermano, pero lo que pasa es que el Johan se da cuenta de que él no es hijo del Headhunter cuando encuentra la foto escondida de la mamá y ve que tiene otra... la foto que tiene cuando Sí, tenían brazos. Cuando es chico se da cuenta, cuando es chico se da cuenta, no cuando está a punto de morir. Cuando es chico, porque él sabía que él tenía que no era hijo de la tipa y tenía una hermana, y de hecho él salva a la hermana y a la hermana después la encuentran los carabineros, no, policía, y la llevan a este orfanato. Quizá ahí me perdí entonces. Sí, ahora el que lo puso en Facebook y ahora recién me acordé. Estoy viendo, es que no me acordaba de esa parte, porque yo me acuerdo de cuando encontró la foto, que fue antes de salir, como que se enojó caleta porque le dijo, ¿cachai? Entonces, Sí, pues ahí fue porque la enfrentó a la mamá, po.
ahí se entera que no es hijo de... no, ya, filo. Pero es que yo estoy segura que ahí se entera de que no era hijo de alguien. Quizás no era hijo de la mamá. Eso quizás, pero no... No sé. Ya me enredé ya. Ya, filo. La cosa es que no era hijo. La cosa es que no era el hijo de... No era el hijo. Porque después, de hecho, a la verdadera mamá del doctor, del Jonan, muere. Pues. De hecho, se queda huérfano. Así que igual súper pobrecito su vida. Queda huérfano sí, y más encima después muere. Pobrecito. No, sí, es brígido este drama. O sea, hay que verlo con mucha falta de sensibilidad, weón, porque es increíble. O sea, yo ni siquiera lo lloré. Lo único que me dio pena fue lo del detective ese que se había casado recién. Eso fue lo único que me mató, así como, y lo del gatito, pero por motivos personales. No, pero... ese primer plano a los zapatitos rosados y la sangre que avanza lentamente. Fue una escena así súper desgarradora. Sí, eso fue lo único que me dio pena así real, eso le del gatito. Pero el resto del no. El primer plano a la lágrima que le cae así cuando ya está muriendo, no, es horrible. Sí, pero el general no, o sea, por favor, devórenselo, véanselo. Es muy bueno, muy bueno. Sí, ya están todos los capítulos liberados, si no me equivoco, pero no sé si en Basic, pero por lo menos en estándar están todos los capítulos liberados. Ahora, si no tienen la opción de verlo en Viki, nosotras usamos Doramas Go, donde también están los subtítulos decentes. De hecho, yo el último capítulo lo vi en Doramas Go y los subtítulos estaban decentes. Sí, y además, bueno, tienen que bajar 2 aplicaciones nomás, pero es súper cómodo. Yo puedo tirar al Chromecast para la gente que tiene Chromecast, o si hay gente que tiene Smart TV y que tiene esa opción como tirar cosas a la tele, también lo pueden tirar a la tele. Y además se guarda el capítulo, porque yo lo que más me preocupé cuando descubrí esa aplicación, lo que más me preocupé era de que te permitiera guardar el avance, porque hay aplicaciones que son como para ver doramas, pero son aplicaciones que te linkean a una página, entonces cuando te vuelves a meter no te sale donde quedaste. Entonces esta como tenéis que bajar la aplicación y además un reproductor específico, el reproductor te guarda el avance, entonces es súper cómoda para ver drama. Y como dice la Tania, los subtítulos, si los podéis buscar bien, si encontráis el correcto, los veis con subtítulos súper piola. Así que, bueno, yo ya no tengo nada más que agregar, ya lo dijimos todo, vomitamos todo lo que se pudo decir. Todo lo que se pudo. Sí, claro. Aún así nos quedamos con harta información en la cabeza, porque ya, ¿para qué vamos a darle más spoilers de ya todo lo que le hemos dado ya? O sea, tienen que verse los plot twists, que son muy buenos, o sea, ni siquiera casi los mencionamos. Habremos mencionado 1, 2, de muchos, entonces... Así que, y para los que ya lo vieron, por favor, coméntenos si les gustó, si quedaron con gusto a poco, si quedaron satisfechos, y los vamos a estar leyendo en nuestro Instagram. Exacto. Así que, sin nada más que decir, yo creo que hasta aquí llega el programa. Muchas gracias nuevamente por sintonizarnos todos los domingos a las 8 de la tarde, y muchas gracias por su amor incondicional. Yo creo que mañana debería ya estar el capítulo en las plataformas de podcast. Recuerden que subimos el capítulo y además subimos un post para que comenten con nosotros el capítulo o el drama, y todo eso está en los comentarios destacados. Así que para que nos recuerden seguirnos en Instagram. En Instagram está todo eso, y en Facebook está todo más desordenado, porque quiero ordenarlo bien bonito cuando ya tenga todo listo en Instagram, pero no sirve de nada tenerlo desordenado si no tengo las cosas listas en Instagram. Así que pero en Instagram, Fiebre de Dramas, recuerden, ahí pueden ver todo ordenadito, pueden comentar con nosotros, están todos nuestros capítulos, así que no se olviden de seguirnos para que estén atentos siempre a las novedades,
a las noticias que subimos de repente, porque ojo, nosotros tampoco somos un canal de noticias, somos solamente un podcast que recomienda, así que no ponemos todas las noticias, si no seríamos periodistas y nos deberían pagar, y no nos pagan. Pero ahí tratamos de subir toda la información de interés y todos sus comentarios también siempre los estamos leyendo, siempre nos llegan harto. Así que bueno, eso. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana con Mr. Queen. Vamos a estar hablando de... Para mi cumpleaños. Otro capítulo celebrado. Sí. Traigan copete para ese día, Mr. Queen, porque merece la pena ese capítulo. Sí, yo voy en el capítulo 8, creo. Así que está muy entretenido. ¿En serio? Yo ahora hoy día voy a empezar a ver Love School. Hoy día voy a empezar a ver Love School. Muy bien. Sí, pues yo voy al día. Bueno, estoy como 2 capítulos atrasada con Love School, pero voy más adelantada que tú. Así que no me puedes reclamar. Además hago lo que puedo. Lo bueno es que los capítulos de Mr. Queen, los primeros duraban como 1h20, pero ahora están como durando 1 hora, así que ahí ya más o menos más agradable para mi sueño. Ya amigos, nos vemos la próxima semana con Mr. Queen a las 20 horas, como siempre, por Instagram y por Facebook. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Y chao, chao. Adiós. Gracias por escucharnos una vez más y te dejamos invitado a ver nuestro programa en vivo por el Facebook de Fiebre de Dramas todos los domingos. Hasta la próxima.